datos, evaluar el análisis de estados financieros es convertir los datos en información y con estos datos evaluar la posición financiera de la empresa y los resultados de sus operaciones. Existen 3 métodos de análisis de estados financieros. El primero de ellos es el método vertical o estático, que compara dos conceptos diferentes en una misma fecha. Luego tenemos el método horizontal o dinámico, que compara un mismo concepto en 2 periodos diferentes. Y por último tenemos el método histórico, que hace una combinación de ambos, compara el mismo concepto en 2 periodos diferentes y sobre todo compara la información financiera acumulada de un periodo a otro. Dentro del método vertical encontramos el análisis de porcentajes integrales, el análisis de razones financieras y el análisis costo-beneficio. Para esta oportunidad vamos a mostrar un ejemplo aplicando el análisis de porcentajes integrales. Y para ello requerimos de un estado financiero. En este caso tenemos el estado de situación de la industria Manufactura Central Maracay S.A. Y también vamos a requerir de esta fórmula. Lo primero que haremos es ubicar la cuenta que queremos determinar. En este caso es la cuenta caja, que tiene un valor de 110. Y lo dividimos entre el total de activos, que es igual a 17.022,4. Escribimos el resultado y lo multiplicamos por 100. Redondeamos el resultado y lo colocamos en este lado, en porcentaje. Ahora aplicamos el mismo procedimiento a la cuenta banco, que tiene un valor de 3.788,4. Dividimos entre el total de activos. Multiplicamos por 100. Redondeamos el resultado y lo escribimos de este lado, en forma de porcentaje. Ahora vamos a aplicar este mismo procedimiento para todas las cuentas. Ahora para continuar con los pasivos, vamos a requerir de esta fórmula. Entonces ubicamos nuestra cuenta por determinar, en este caso salarios por pagar, que tiene un saldo de 20, entre 17.022,4, que es el saldo de la cuenta total pasivo más capital. Bueno, escribimos el resultado y lo multiplicamos por 100. Y el resultado lo escribimos de este lado y en forma de porcentaje. Ahora aplicamos este procedimiento para todas las cuentas de pasivo y capital. Ahora con todos estos datos vamos a realizar el análisis de estado financiero. Y lo primero que podemos observar en este análisis de situación, de cada euro que vale la empresa, tiene 24% invertido en capital de trabajo, 75% en activos fijos y menos del 1% en intangible. La segunda observación. Solo el 1% del valor de la empresa está representado por los inventarios, lo que significa que se cuenta con poca materia prima para procesar y productos para vender, situación riesgosa para la empresa. La tercera observación que podemos hacer. Mucho menos del 1% del valor de la empresa lo comprenden las cuentas por cobrar a clientes, lo que supone que no se está aprovechando la posibilidad de vender a crédito para aumentar las ventas. La cuarta observación. El 35% del valor de la empresa lo compone el terreno, lo que para una empresa del ramo industrial puede ser muy alto y al mismo tiempo poco productivo. De los recursos que obtuvo la empresa como financiamiento, 61% son propios y 38% lo financian terceras personas, situación que aparentemente luce sana. De las deudas que representan el 38%, casi 34% son de largo plazo, préstamos bancarios 19,28% y préstamos hipotecarios 14,69%, por lo que la empresa no tiene que liquidar compromisos en los próximos 12 meses, salvo salarios por pagar, proveedores y acreedores diversos, que representan el 2,88%, y es un monto totalmente manejable en las operaciones de la empresa. De los recursos propios, que representan el 61,22%, casi la totalidad, 61,10%,
pertenecen a los accionistas y solo 0,12% a la propia empresa, situación normal al tratarse del primer ejercicio. De los puntos descritos, vale la pena tener cuidado con las observaciones 2, 3 y 4, que representan un probable riesgo para el negocio. Por lo tanto, cabe destacar que mientras no se conoce la proporción de una cantidad con respecto a otra, no se puede deducir prácticamente nada. Para analizar cualquier empresa es conveniente comparar los mismos estados financieros, pero en diferentes fechas, para conocer la variación de las proporciones y así saber si la tendencia es favorable o no en cada una de las cuentas. Otro detalle de suma importancia: las proporciones ideales dependen del ramo, del tamaño, de si los activos fijos son propios o rentados, de la competencia y sobre todo del entorno macroeconómico. Estoy creando una serie completa de videos de análisis financiero, así que en pantalla te aparecerá un análisis estático, pues solo analiza un periodo de tiempo. También es importante mencionar que este ejercicio lo tomé del libro Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, la 14ª edición del autor Héctor Ortiz Anaya. El enunciado del problema también lo dejaré en la descripción del video, la cual te recomiendo que la revises porque ahí están mis demás redes sociales en donde comparto mucha información útil. Sígueme en cada una de ellas. Sin más que decir, iniciamos. El problema nos dice: Muebles de Exportación Limitada es una pequeña empresa de Bogotá, dedicada a la producción y venta de muebles tallados. La mayor parte de la producción se despacha a Estados Unidos, principalmente a las ciudades de Miami y Boston, donde están localizados los principales compradores. Luego de eso, el problema nos muestra nuestro estado de resultados. Aquí vemos que es el de la empresa Muebles de Exportación Limitada, el estado de pérdidas y ganancias, que es otro nombre con el que se conoce el estado de resultados, y simplemente las cifras de un año, porque recordemos que para el análisis vertical solo necesitamos eso, las cifras de un año. Aquí vemos nuestro estado de resultados con las ventas, que se le resta el costo de ventas y a su vez se obtiene la utilidad bruta, de ahí se le restan los gastos, se obtiene la utilidad operacional, se le restan otros conceptos, se suman otros, obtenemos la utilidad antes de impuestos, se resta lo que se provisiona para impuesto de renta y finalmente obtenemos la utilidad neta, que es lo que le queda a los accionistas, socios, dueños de la empresa, en fin. Bueno, para el análisis vertical del estado de resultados, la cifra más importante van a ser las ventas netas, o en algunos estados de resultados, algunos estados de pérdidas y ganancias, aparece como ingresos operacionales. El concepto es el mismo, es decir, tomamos el valor bruto de haber vendido o de haber realizado nuestra actividad. Recordemos que las ventas netas son todo lo que vendimos menos lo que nos hayan devuelto, es decir, lo que efectivamente vendimos. Entonces, independientemente de si lo estás haciendo a papel y lápiz o si lo estás haciendo en Excel, el procedimiento es el mismo. Tomas cada uno de los valores y los vas a dividir entre el total de las ventas o el total de los ingresos operacionales. Aquí un pequeño truco de Excel. Si lo estás trabajando en Excel, simplemente dale F4 entre lo que es dividido para que aparezcan estos signos de pesos. Eso implica que esa celda va a volverse una constante y así podremos arrastrar todo directamente abajo y tendremos listo nuestro análisis vertical. Si no lo haces, las cifras se seguirán dividiendo entre sí mismas y obviamente eso no será un análisis vertical. Y ahora proseguimos a el análisis. Este nos presenta que el total de nuestras ventas obviamente va a ser un 100% porque lo estamos analizando referenciándonos en esa cifra, pero que el costo de ventas representa un 66% de todo lo que vendimos. La verdad, dependiendo de la industria a la cual se dedique, puede ser bueno o puede ser malo. Y nuestra utilidad bruta simplemente es un 34%. Que los gastos han representado un 16% de todo lo que hemos vendido. Que también hay que tener un poco de conocimiento del sector para saber si eso es bueno o es malo. Y finalmente, al restarlo a la utilidad bruta, simplemente de todo lo que vendimos, el 18% se convirtió en utilidad operacional. Tomando en cuenta que el 18% es utilidad operacional, la verdad que una cifra del 12% con respecto a las ventas sean otros ingresos que recibe por algunas otras inversiones que ha realizado, la verdad es bastante bueno. Y que los gastos financieros solo sean un 5% también es bueno.
y los otros egresos u otras salidas de dinero son tan pequeñas que ni siquiera alcanzan a representar un 1% completo. Posiblemente esto con decimales nos represente algo, pero no muy representativo. Miren, es un 0,31%. Es bastante bueno ese manejo que se ha tenido de otras salidas de dinero, aunque bueno, normalmente no suele ser muy alto. De ahí que nuestra utilidad antes de impuestos sea del 25%, lo que se provisionó en este caso esta empresa es de un menos 3%, y finalmente la utilidad que queda para los accionistas es del 21% de todo lo que se vendió. Es decir, después de quitar todo lo que tenía que restarse, para los accionistas, socios o propietarios de esta empresa, un 21% es lo que queda para ellos. Les queda de ganancia a estos dueños por su inversión. Y bueno, así... Indicadores financieros. Así que para comenzar el análisis financiero, déjame escribirlo por aquí. El primer bloque de razones financieras que analizaremos serán las razones financieras de liquidez. Estas nos permiten medir la capacidad de pago que tiene la empresa o la forma en cómo ésta puede enfrentar sus compromisos inmediatos en un futuro a corto plazo. Otro de los bloques que aprenderemos son las razones de actividad. Estas nos permiten medir la eficiencia operativa del negocio. Nos permiten saber qué tan hábiles somos para manejar y administrar nuestras cuentas por cobrar, qué tan eficientes somos para desplazar nuestro inventario y poder brindar satisfacción a nuestros clientes sin correr el riesgo de mantenernos sobreinventariados. También analizaremos las razones financieras de apalancamiento o deuda. Todos sabemos que los negocios necesitan financiamiento. Es importante medir que este financiamiento sirva para que el negocio crezca y no represente a la larga un problema financiero difícil de solventar. Y por último, veremos el rubro de las razones de rentabilidad o utilidad. Podremos medir en este último bloque de razones financieras qué tan capaces somos de generar utilidad y qué tan bien aprovechamos los recursos disponibles para la generación de ganancia y de riqueza dentro de la empresa. Y bueno, con esta información clara, vamos a comenzar con nuestro análisis financiero. Y recuerda, si tienes problemas con finanzas, matemática, con estadística, con muchas áreas, puedes contactarnos a través de nuestro Instagram. Nosotros estamos aquí para ayudar, ¿vale? Bueno, así que tenemos por aquí nuestros estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultado. Comencemos con el primer bloque, las razones de liquidez. Como ya explicamos, la liquidez va a medir la capacidad de pago que tiene el negocio. Para medir este componente, vamos a utilizar tres razones financieras diferentes. La primera de ellas es la prueba circulante, también conocida como razón circulante o liquidez corriente. Consiste en dividir el valor del activo corriente entre el pasivo corriente. El valor que esperaríamos para considerarlo óptimo sería 2. Y esto lo podemos interpretar como que por cada peso que tiene de deuda a corto plazo, contamos con un peso más una vez liquidada esta deuda. 2 pesos de activo por cada peso de pasivo corriente. En el caso de la empresa Sustraendo H, en el 2017, tomamos el activo corriente, 1223, y lo dividimos entre el pasivo corriente, que son 620. Esto va a ser igual a 1,97. Y esto lo interpretaríamos como que por cada peso de deuda a corto plazo, la empresa tiene 1,97 pesos de activo circulante para respaldarla. Por lo que la prueba circulante de la empresa Sustraendo HCA es bastante aceptable. La siguiente prueba es una prueba que nos va a permitir afectar el valor que hemos obtenido de la primera. Es por esa razón que se llama prueba del ácido. Y va a ser igual al activo corriente menos el valor de los inventarios y lo dividimos entre el pasivo corriente. A ver, ¿por qué quitamos del activo corriente el inventario? Bueno,
Presumimos que el inventario es el activo corriente de más lenta rotación o difícil conversión en dinero. Por lo tanto, tenemos que vigilar que no dependamos de la realización de este inventario para tener dinero suficiente para cumplir nuestros compromisos. El resultado que deberíamos obtener para considerarlo óptimo es de 1,5. Esto significa que no más del 25% de nuestro activo corriente debe estar representado en el inventario. Si así no sucediera, podríamos estar corriendo el riesgo de estar sobreinventariado o de tener una fuerte dependencia de las ventas para poder liquidar nuestros compromisos a corto plazo. En el caso de la empresa Sustraendo H, tenemos que los activos corrientes son 1.223 menos el valor de inventario, que es igual a 289, dividido entre el pasivo corriente, 620. Esto va a ser igual a 1,51, por lo que se considera un valor bastante bueno y equilibrado. Y por último, en este bloque de liquidez, vamos a medir el capital de trabajo. Y vamos a obtener el capital de trabajo restando el activo corriente, el pasivo corriente. Y vamos a hacerlo de una vez. Tenemos 1.223 en activos corrientes menos 620 de pasivo corriente. Como puede esperarse, este resultado está expresado en términos monetarios. Y esto nos indica que la empresa Sustraendo HCA tiene 600.000 pesos disponibles una vez que se liquide el pasivo. A ver, saber cuánto dinero tenemos disponible sin poner en riesgo el pago oportuno de nuestros compromisos nos permite tomar decisiones para invertir este excedente en efectivo y poder generar a su vez más dinero a la empresa y su operación. El siguiente bloque que tenemos son las razones de actividad. Estas nos van a permitir medir la eficiencia operativa del negocio. Lo primero que vamos a analizar son la rotación de cuentas por cobrar y consiste en dividir las ventas entre las cuentas por cobrar a clientes. Esto nos va a permitir saber qué número de veces somos capaces durante el año de cobrar lo vendido. A ver, intento decir que todo el crédito que hemos otorgado a nuestros clientes, ¿cuántas veces logramos cobrarle durante el año? Así que tenemos que la rotación de cuentas por cobrar va a ser igual. Por aquí tenemos los ingresos por venta, 3.074 entre 503, que son las cuentas por cobrar. Así que las veces que somos capaces de cobrar durante el año son 6 veces. Ok, y bueno, analizar en términos de veces una situación de estas quizás no sea tan útil. Es decir, la información quizás no me diga mucho si la analizo desde una óptica de número de veces. Por lo tanto, la segunda razón financiera está íntimamente ligada a esta, y son los días de cobranza. Y los días de cobranza lo vamos a obtener al dividir los 365 días del año entre la rotación de cuentas por cobrar, esta que tenemos aquí. Así que la razón de días de cobranza de la empresa Sustraendo HCA va a ser igual a 365 días que tiene el año entre la rotación de cuentas por cobrar, que son 6 veces. Esto va a ser igual a 61 días. En promedio, la empresa requiere de 61 días para cobrar una cuenta. A ver, déjame arrojar un poco de luz acá. El periodo de cobro es significativo solo con relación a las condiciones de crédito de la empresa. Si la empresa Sustraendo HCA estima a sus clientes condiciones de crédito a 30 días, un periodo de 61 días indica un crédito o un departamento de cobro mal administrado o ambos. Pero si la empresa tiene condiciones de crédito más amplias, supongamos a 65 días, pues el periodo promedio de 61 días sería bastante aceptable. Las otras dos razones financieras que analizaremos en este bloque también están íntimamente relacionadas y se refieren a los inventarios. Con ellas evaluaremos la capacidad de convertir el inventario o de desplazarlo,
La primera de ellas es la rotación de inventario. La vamos a obtener al dividir el valor del costo de venta entre el saldo de inventario. Así que la rotación de inventario de la empresa sustrayendo HCA será igual. Tenemos el valor del costo de venta, que son 2088, entre el valor de inventario, 289. Al igual que el caso anterior, esto nos dará el número de veces que somos capaces de rotar el inventario durante el año. Probablemente tampoco nos dé mucha luz conocer que rotamos el inventario 7,2 veces durante el año. Por lo tanto, calcularemos también los días de inventario. Para ello, dividiremos 365 días que tiene el año entre la rotación de inventario. Así que tenemos que los días de inventario de la empresa sustrayendo HCA van a ser igual a 365 entre la rotación de inventario, que es 7,2. Y así que la empresa se tarda 51 días en desplazar el inventario. De esta manera también podremos saber si estamos cumpliendo con los pronósticos de ventas, si realmente no estamos sobreinventariados, corriendo un riesgo con un inventario excesivo que no podemos realizar. Vamos a pasar al tercer componente, las razones financieras de apalancamiento o deuda. Revisaremos solo dos razones financieras que son muy importantes para saber qué tan endeudado o qué tan bien usamos el crédito en el negocio. La primera de ellas se llama razón deuda total. Lo que vamos a hacer es dividir el valor del pasivo total entre el activo total. El resultado nos dará una proporción. Podremos analizar a través de este resultado qué porcentaje del activo que tengo está siendo financiado con deuda. Así que tenemos que nuestros pasivos totales son igual a 1.643 entre el total de activos, que es 3.597. Y esto va a ser igual a 45,7%. Esto nos quiere decir que de todos los bienes y derechos que posee la empresa, 45,7% lo financian terceras personas. Es deuda. La otra razón financiera se conoce como calidad de la deuda y consiste en dividir el pasivo corriente entre el valor del pasivo total. De igual manera, esperamos obtener una proporción, y esta proporción nos va a decir de cada peso que se tiene de deuda, cuánto se tiene como deuda a corto plazo. Aquí tenemos que el pasivo corriente es igual a 620, dividido entre 1.643, que es el pasivo total. Esto va a ser igual a 37,7%. Y lo que nos quiere decir este resultado es que del 100% de la deuda que tiene la empresa, 37,7% es de corto plazo. Es decir, que debemos de liquidar dentro de 12 meses el 37,7% de la deuda. El último bloque que vamos a analizar son las razones de rentabilidad. Y estas razones para muchas personas son las más importantes, puesto que nos darán la certeza de que el negocio está generando ganancias o utilidad. La primera razón que analizaremos es el margen de utilidad neta. El margen de utilidad neta lo vamos a obtener dividiendo la utilidad neta entre las ventas. El resultado que vamos a obtener será de cada peso representado por las ventas, cuánto es lo que efectivamente me queda como ganancia. Recuerden que muchas veces no es importante vender más, sino mejorar tu margen de utilidad. Tenemos que la utilidad neta es igual a 221 entre las ventas o ingresos por ventas, que son igual a 3.074. Y esto va a ser igual a 7,2%. De cada peso representado por las ventas, a la empresa le queda 7,2 centavos de ganancia. Este es mi margen de ganancia. Otra de las razones que estamos analizando se conoce como ROI, y esto es por sus siglas en inglés. Sin embargo, como podemos ver aquí, es el rendimiento sobre los activos totales.
El ROI, o el rendimiento sobre los activos, me va a permitir saber si estoy aprovechando de buena manera los bienes y derechos de los que dispongo para la operación del negocio. Por lo tanto, vamos a dividir la utilidad neta entre el activo total. El rendimiento sobre los activos de la empresa sustrayendo HCA van a ser igual a la utilidad neta, que es igual a 221, entre los activos totales, que son igual a 3.597. Y esto va a ser igual a 6,1%. Y este valor me está indicando que la empresa sustrayendo HCA ganó 6,1 centavos sobre cada dólar de inversión en activo. Y por último, tenemos el rendimiento sobre el capital contable. Y este se conoce por sus siglas en inglés como ROE. El ROE, o el rendimiento sobre el capital de los accionistas, nos va a permitir evaluar qué tanto provecho le estamos sacando a esta inversión que los accionistas hicieron en la empresa. Dividiremos también la utilidad neta entre el capital de los accionistas. Y sabremos de cada peso que han invertido los accionistas, cuánto está generando en ganancia. Aquí tenemos que la utilidad neta va a ser igual a 221 dividido entre el capital en acciones comunes. Y lo vamos a obtener al restar 200 del patrimonio de acciones preferentes al total del patrimonio de los accionistas. Y esto va a ser igual a 1754, ¿vale? Así que déjame escribirlo por acá. Y esto va a ser 12,6%. Y esto nos indica que la empresa sustrayendo HCA ganó 12,6 centavos sobre cada dólar de capital en acciones comunes. Si necesitas